Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Recuerde que cada vez que usted ve en la Biblia ese Él, está hablando de Dios. Y mientras en algún momento yo leía las noticias, me encontré con un proyecto artístico de inteligencia artificial que me dejó un poco inquieto. Alguien decidió, en medio de su creatividad, representar a cada país con un villano. Cuando tú veías esos villanos, estaban sentados sobre unos tronos impresionantes, un arte increíble, pero bastante terrorífico. A primera vista puede parecer, reitero, como una expresión creativa. La gente en redes sociales lo compartía y una otra vez, pero al observar con más detenimiento, no pude evitar pensar que detrás de esas ilustraciones hay una inspiración. Y la inspiración no es buena, es una inspiración profunda, es una inspiración oscura. Porque estoy convencido de que quien diseña este tipo de cosas tiene que tener una influencia en el reino de las tinieblas. El hecho de tú representar a un país con un villano o con un monstruo, tiene que haber una influencia detrás de ello para exponer simbólicamente las potestades que dominan espiritualmente a una nación. Y se lo voy a explicar más adelante. Cada nación es dominada por ídolos culturales, por pecados colectivos, por corrientes espirituales. Cuando tú ves, por ejemplo, Haití es uno de los países más pobres del mundo, pero la razón de su pobreza es la brujería tan fuerte que ese país maneja. Ellos son santeros, ellos son de todo tipo de prácticas ocultas, y entienda que todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas provoca ruina. Cuando tú te vas a África y ves la pobreza de África, te darás cuenta que es un país completamente hundido en la brujería y en la hechicería. Cuando tú te vas a Venezuela, desafortunadamente, y ver un país que era tan rico y tan próspero y que hoy está tan decaído, notarás que todo su gobierno fue fundamentado bajo la brujería. Consagraron la moneda, consagraron el gobierno, consagraron las montañas, consagraron prácticamente todo el país a la brujería. Hasta aún los billetes tiene que ver algo con la brujería que maneja Venezuela. Por eso nuestro país tiene que estar en constante oración, porque de alguna manera este gobierno es inclinado a ese tipo de prácticas. Tanto es así que en una de las reuniones o una de las intervenciones que se hace dentro del gobierno y del Senado, alguien se tuvo que levantar y decir: ya no soportamos más todos estos indígenas y chamanes en los pasillos haciendo sus riegos y sus consagraciones. Por favor, respetemos un poquito la Casa de Nariño, porque Satanás está trabajando para tomar gobierno y potestad sobre las naciones, no con el fin de ayudarlas, sino con el fin de destruirlas. Entendiendo esto, recuerde que la Biblia nos habla justamente de principados y potestades. Y esos principados y esas potestades habla, reitero, de jerarquías espirituales que se levantan en contra de una nación y en contra de los hijos de Dios. Lastimosamente, hoy estamos viviendo en una generación que no consulta la Biblia, sino que consulta el horóscopo. Una generación que no consulta a Dios, pero sí está dispuesta a consultarle a un adivino. Una generación que no cree en los milagros, pero sí cree en los amuletos, en los rosarios y en las cosas que les dan otros. Hoy hay una generación que no le teme a Dios, pero sí le teme a la brujería, que le tiene más fe a la maldición que le lanzan, pero no le tiene fe a la bendición que se lanza desde un altar. Porque hemos tenido esa percepción y Satanás sutilmente se ha metido en nosotros para generarle más importancia al mundo oscuro espiritual que al mundo de la luz que Él produce en nosotros. Cuando tú ves la mayoría de los diarios y periódicos vendidos, o cuando tú entras a las noticias online en este país, verás cómo se promociona el ocultismo, la nueva era. Como tú ves en la televisión a través del streaming, y las películas y las series que hoy tienen más auge son las que deben tener un mundo espiritual horrible y demoníaco. En medio de esa ola que invade al mundo, parece ser normal y popular. Las películas más taquilleras son las que deben tener satanismo, son las que tienen cosas impresionantes, como por ejemplo esa película del Doctor Strange.
Yo empecé a verla porque me gustan las películas de superhéroes, pero en menos de la mitad de la película tuve que apagarla porque era satanismo puro. Y eso abre puertas diabólicas. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos viendo eso cada vez más normal y popular. Y es donde hay una pregunta, y es: ¿cuál debe ser nuestra reacción y posición como creyentes? No podemos permanecer pasivos y desconocer las escrituras. No podemos ser pasivos e ignorar el mundo espiritual. Me impacta muchísimo lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Es impresionante y dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Note esa palabra que dice está siendo destruido. Es una acción continua, no es algo que va a suceder, no es algo que sucedió, es algo que puede estar en el presente y puede estar en el futuro y estuvo en el pasado. Mi pueblo está siendo destruido. Dicha reacción, note que no es porque el pueblo peque. No está diciendo mi pueblo peca y está siendo destruido. Está hablando porque no conoce a Dios. Conocer a Dios representa, incluye yo poder entender el mundo espiritual, conocer lo que se mueve en el cielo, conocer sus ejércitos, conocer sus ángeles, conocer su manifestación. Y es decir que gran parte del problema no es solamente lo que hacemos, gran parte del problema es lo que nosotros ignoramos del mundo espiritual. Y ahora le pregunto: ¿y si lo que está sucediendo en su mente, y si lo que está sucediendo en su cuerpo, y si lo que está sucediendo en su familia es espiritual? Si quizá de pronto esa enfermedad que usted tiene no tiene nada que ver con medicina, sino que es espiritual. Y si la solución suya no está en un hombre o en un especialista, sino en Dios. Porque hoy hemos omitido de que la oración tiene el poder de sanar. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Pero lo hemos omitido porque no conocemos a Dios. ¿Cuántos problemas hoy tenemos que no tienen nada que ver con la solución de un hombre, sino con acercarnos a Dios? Porque hoy la iglesia ya parece un centro de ayuda solamente emocional y no un centro de ayuda espiritual. Desafortunadamente la iglesia de hoy está viendo lo espiritual como algo rezagado, como algo ridículo, como algo exagerado. Entonces ya vemos raro y vemos que eso es misticismo, las liberaciones, la guerra espiritual, los ángeles, los milagros, la profecía, las nuevas lenguas a través del Espíritu, entre otras cosas. Entiendo que hay extremos y esos extremos no tienen nada que ver con Dios, pero no podemos omitir el mundo espiritual. Yo creo que Dios en el día de hoy sigue hablando. Yo creo que Dios todavía sigue profetizando. Yo creo que todavía cuando ayunamos podemos ver cadenas rotas en el nombre de Jesús. Yo sigo creyendo que cuando imponemos las manos sobre los enfermos sanan. Yo sigo creyendo que cuando ungimos con aceite al atado puede ser libre y los demonios tienen que huir. El mundo espiritual sigue vigente. Dios mismo lo dijo: su lucha no va a ser contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual. ¿Dice amén o no? ¿Por qué le digo esto? Vuelvo y le reitero: y nos colocaron un prohibido parquear. ¿Sabe qué hice yo? Le dije a los muchachos: vamos a orar por la cuadra, vamos a ungir la cuadra, le vamos a echar aceite a esa señal de tránsito, vamos a echarle sal para marcar. Pastor, ¿de dónde saca todo eso? De la Biblia. Cuando Eliseo quiso sanar las aguas, le echó sal al agua y el agua se purificó. Son simbologías. Yo no puedo omitir eso. Y a veces no entendemos que hay guerras que son netamente espirituales. Usted y yo todos los días lidiamos con fuerzas ocultas. Fuerzas ocultas en la televisión que vemos, fuerzas ocultas en la música que escuchamos, fuerzas ocultas con los vecinos que nos hacen la vida imposible y que probablemente a ti también, fuerzas ocultas en muchísimas áreas. Y si el enemigo muestra la parte espiritual oscura, nosotros debemos mostrar la parte espiritual que da luz, que da libertad, que da salvación.
Es por eso que hoy quiero darle un pincelazo frente a la actividad espiritual de los ángeles. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta el papel tan increíble que cumplen los ángeles como mensajeros de Dios, el papel que cumplen en la manifestación para nosotros como sus hijos, en el papel que cumplen para transmitir bendición a nosotros. El Nuevo Testamento no es la excepción. El Nuevo Testamento prácticamente comienza con la aparición de un ángel al decirle a María: serás madre del Hijo de Dios, concebirás a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, toda la acción de Apocalipsis depende casi 100% de la obra de los ángeles. En 35 libros de los 66 que tiene la Biblia se hace referencia y se expresa a los ángeles más de 288 veces en el transcurrir de la Biblia. Eso es demasiado. Así que hay que hablar de los ángeles porque es parte de nuestro crecimiento y cómo podemos combatir el mundo espiritual. Por eso, en primer lugar, ¿quiénes son los ángeles? Cuando leemos las Escrituras notaremos que los ángeles no son ilusiones, sino que son reconocidos como seres reales, como seres tangibles. Ellos en especial, dice la Biblia, que son los mensajeros de Dios. Los ángeles son los servidores de Dios, los ayudantes de Dios, que llevan respuesta y nos ayudan a pelear nuestras batallas. ¿Sabía usted que en cada batalla que usted tiene en su vida hay ángeles que Dios comisiona para que le ayuden a pelear? ¿Sabía usted que mientras usted duerme, Dios envía ángeles para proteger sus sueños? ¿Sabía usted que cada vez que sale de su casa, el ángel de Dios acampa a su alrededor para guardarlo y defenderlo? Esto es poderoso. ¿Sabía usted que al lado suyo está la presencia de Dios? Pero aparte de eso, Dios comisiona un ejército de ángeles para que lo rodeen y lo cuiden. Esto es increíble. Los ángeles son creados por Dios. Aunque la Biblia no nos habla específicamente en el momento que los creó, sí nos da una claridad que Dios los crea. Colosenses capítulo número 1 verso 16 dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos. Mire, note eso. Y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Mira la jerarquía que hay en el mundo espiritual. Todo fue creado por medio de él y para él. Si quisiéramos detenernos en este texto, el tiempo no nos alcanzaría. El mundo espiritual es demasiado vasto, mucho más grande, influyente y poderoso que el mismo mundo espiritual. Mire lo que dice: habla de tronos, habla de reinos, habla de gobernantes dentro del mundo espiritual. Y Pablo habla de estos rangos cuando usted quiera profundizar en Efesios capítulo 6. Lo interesante es que todo lo que existe fue creado por Dios. Esto incluye a los poderes de las tinieblas y al mismo Satanás. ¿Cómo así, pastor? O sea que Dios creó a los demonios y a Satanás. Por supuesto. Cuando usted ve la Biblia, los demonios y Satanás eran ángeles de luz que servían a Dios. Satanás se rebela contra Dios, Dios lo expulsa de su trono, y es cuando Satanás se convierte en un ángel de oscuridad, en un ángel de maldad. Y me puse a pensar esto: ¿cuántos pensamos que Satanás es el rival de Dios? Pero usted va a ver en el transcurso de la Biblia, y Dios nunca se enfrentó a Satanás, siempre mandó al arcángel Miguel. Porque Satanás no es rival para Dios. Satanás es una creación de Dios. Si hablamos de comparar a Dios con Satanás, Satanás es un simple ángel al lado del Dios Todopoderoso. Y Dios no pierde el tiempo peleando con alguien diminuto ante su majestad. Por eso cada vez que hay batalla, Dios le dice a Miguel: vaya que usted puede con él. Porque Miguel en jerarquía tenía el mismo poder en el cielo que el mismo Satanás. Cuando pelearon por el cuerpo de Moisés, ahí estuvo el arcángel Miguel. Más adelante va a ver que hubo un principado que estaba atacando la bendición, estaba el arcángel Miguel. Dios no pelea con Satanás porque dice: yo no voy a perder el tiempo con él. Solamente con un chasquido de dedos Dios es suficiente para destruirlo.
Diga conmigo, todo está bajo el control de Dios. ¿Usted lo cree o no? Comprendiendo esto, debe tener la seguridad que si eres un verdadero hijo de Dios, escúcheme bien, si usted es un verdadero hijo de Dios, nada malo lo puede tocar. Se lo vuelvo a repetir en este momento: si tú eres un verdadero hijo de Dios, nada malo te puede tocar. Yo creo firmemente que ni la brujería, ni la maldición, ni los riegos, ni la santería, ni los demonios pueden tocar tu vida. Tu familia, mi familia, tu vida, mi vida, estamos bajo la mano poderosa de Dios. Y yo abrazo esa palabra que dice: ninguna plaga tocará tu morada. Y si le vas a aplaudir a Él, hazlo fuerte, porque Dios te está asegurando protección. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Reitero, a veces le tenemos más miedo a la brujería que a la bendición. Si usted está con Dios, nada malo lo puede tocar. La condición de los ángeles son buenos, son llamados santos. Reitero, incluye en un principio al mismo Satanás que se revela. Los ángeles tienen grandes privilegios, y uno de los privilegios grandes de los ángeles es compartir una santa relación con Dios. Conocer a Dios a la medida que el mismo Dios lo desea. Los ángeles conocen la agenda de Dios, los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, a excepción de su venida, pero todo lo conocen los ángeles. Y como seres creados por Dios, tienen limitaciones. Y una de esas limitaciones es que no son omnipresentes, es decir, no pueden estar en todo lugar. Por eso son comisionados para zonas, para territorios, para casas, para familias. Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 10, 13. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. El príncipe del reino de Persia que habla Daniel es lo que Pablo habla en Efesios 6 como principados. Principados habla de príncipes. Y cuando usted nota profundamente la palabra, verá que los principados son autoridades territoriales. Estos espíritus principados son los encargados de influenciar gobiernos, culturas, ideologías, sistemas económicos, entre otros. Por eso es que usted debe entender que yo necesito tener guerra espiritual. Esos principados siguen vigentes hasta el día de hoy. El texto de Daniel nos muestra que existe una guerra espiritual, o se levantó una guerra espiritual que Daniel activa a través de la oración. ¿Ha pensado usted en el poder que tiene la oración? Se lo pregunto una vez más. ¿Ha pensado usted en el poder que tiene su oración? En el momento, iglesia, en que tú doblas tus rodillas, tú estás activando una guerra espiritual a tu favor, con el fin de que puedas recibir por lo que tanto clamas. Cuando Daniel oró, se desató una batalla espiritual por 21 días en los aires, pero Daniel no dejó de orar para recibir su bendición. Y entre más oraba, más álgida era la guerra espiritual. Quiero que tú comprendas que cuando tú oras vas a desatar guerra. Cuando tú oras vas a desbloquear respuestas de parte de Dios. Cuando tú oras vas a poder recibir milagros. Cuando tú oras vas a provocar una intervención poderosa de Dios. Quiero que tengas otra connotación cada vez que doble tus rodillas. Cuando tú oras no solamente te estás acercando a Dios. En el momento en que tus rodillas tocan el piso, en ese momento se activa una guerra espiritual. Ahora entiendes por qué Satanás te ataca tanto para no orar. Ahora entiendes por qué Satanás te influencia para no orar. Ahora sabes por qué Satanás te infunde pereza y desánimo para no orar. Porque si Satanás evita que tú ores, tendrás todo el mundo espiritual inactivo y serás vulnerable. Jesús mismo dijo: oren sin cesar, porque cada vez que oran activan guerra a su favor. Cuando usted va por todo lado, ore.
En esa oración usted activa guerra. Estás en guerra, ora. Tu familia está siendo sacudida, ora. Tu mente está llena de confusión, ora. Hay enemigos, envidias y conflictos a tu alrededor. Es tiempo de orar. Cuando oras, el infierno tiembla y el cielo prevalece a tu favor. ¿Alguien está entendiendo esa palabra? Levante su mano derecha, por favor. Y con su mano derecha, levante una oración por su familia en este momento. Vamos. ¿Qué tiene que orar? Señor, oro por mi familia. Padre, yo oro por mi esposa y por mis hijos. Padre, yo oro por mi familia, por mis padres, mi hermano, mi sobrina. Oro por la familia de él. Señor, oro por mi casa. Profetizo bendición. Oro por esta iglesia. Oro por el nuevo lugar que nos vas a dar. Todo principado de Persia, vénselo. Envía al arcángel Miguel a que pelea a favor de nosotros. Toda respuesta que ha estado atascada en los aires, que descienda la respuesta, que descienda la bendición. Los que están enfermos sean sanos, los que están cautivos sean libres. Padre, en el nombre de Jesús, toda brujería, hechicería, maldición se rompe, desata guerra a nuestro favor. En el nombre de Jesús, diga y grite fuerte, amén. Desataste guerra en este momento. Ángeles se están activando a tu favor en este momento. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aleluya, esto es poderoso. El hecho de que Dios no te haya dado una respuesta no significa que Él no te esté escuchando, porque Él sí oye oraciones. Cuando usted ve el texto de Daniel, dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón, Dios te escuchó. Tu petición fue escuchada en el cielo. Eso me hace entender. Lea lo siguiente: una demora en la oración no necesariamente es una negativa. Cuando usted vea una oración que no es contestada, entienda, hay guerra en los cielos. Satanás está impidiendo la respuesta. Satanás se levantó para bloquear bendición, pero usted siga orando, que la bendición llega en el nombre de Jesús. Cuando volvemos a la condición de los ángeles, ellos no deben ser adorados. Mire lo que dice Apocalipsis 22 del 8 al 9. Cuando las oí y las vi, me postré. Dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora únicamente a Dios. Los mismos ángeles están diciendo: nosotros no podemos ser adorados. Y ellos como mensajeros están diciendo: adora únicamente a Dios. ¿A quién debes adorar? Otra vez para que se le quede bien grabado. ¿A quién debe adorar usted? ¿A la Virgen? ¿A los ángeles? ¿A los santos? ¿Al Papa? ¿A quién? ¿Al pastor? Tampoco. Adora únicamente a Dios. Los ángeles que son poderosos, espirituales, los ángeles que pueden teletransportarse donde quieran, dicen: adora únicamente a Dios. Para que me venga un ser humano corrupto, pecador, y me diga que es santo y que tengo que adorarlo. Ni los ángeles piden eso. Ahora me va a decir que un man que nació ahí y que es pecador, que lo adoren. No, Señor, vamos a adorar solamente a Dios. Él es el único digno de toda gloria, honor y alabanza. Él es el único santo, perfecto, incorruptible, inmarcesible, que no tiene mancha alguna. Jesús, Dios todopoderoso, Él solamente es digno de ser adorado. Él es el que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y los ángeles están diciendo: adoren solo a Dios. Eso es de vital importancia entenderlo, porque muchos de nosotros pensamos que si tenemos ángeles en la casa nos va a dar buena suerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos una mente tan miserable que nosotros pensamos que los ángeles son así chiquitos, gorditos, con unas alas de pájaro, desnudos y con unas flechitas así? Cupido, ay sí. Y esto ni siquiera, esta imagen ni siquiera alcanza a describir la magnitud de un ángel. Los ángeles dicen que tienen ojos por todos lados. Los ángeles dicen que giran como ruedas, que tienen alas en los pies, alas para tapar sus rostros, alas para volar. Es una cosa loca que si usted ve un ángel queda traumatizado. Los ángeles no son cualquier cosa. Cuando usted ve la Biblia hay diferentes rangos. La Biblia habla de querubines, serafines, seres vivientes. No le voy a explicar todo eso por el tiempo,
pero el rango más alto del ejército angelical son los querubines. El mismo Dios dice que Él cabalga sobre querubines. Eso es una cosa impresionante. Si quisiéramos andar en este mundo, es algo impresionante. Pero en segundo lugar quiero hablarle de los ángeles y la relación que tienen con nosotros. Es claro que el ministerio más importante de los ángeles es servir a Dios. Los ángeles son ministros de adoración, servidores y agentes del gobierno de Dios. Son protectores del pueblo de Dios. Y en medio de su asignación principal, Dios también los comisiona para que ayuden a los hijos de Dios, para que nos ayuden a nosotros. Mire lo que dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿A quién defiende? A los que temen a Dios. No verás en la Biblia a ningún ángel sirviendo a hombres o a mujeres que no aman a Dios. Nunca verás un ángel protegiendo a alguien que niega a Dios. Ellos se hacen evidentes en los que cargan propósito. Los ángeles se hacen evidentes en los que aman a Dios, y por consecuencia, si tú amas a Dios, los ángeles también te amarán a ti. Mire lo que dice Daniel capítulo 10 versos del 10 al 11. En ese momento una mano me tocó. Mire lo que hace un ángel, por favor entienda esto. Una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios. Note eso. Eres muy precioso para Dios. Yo puedo recibir 1000 mensajes de ángeles. Usted puede recibir 1000 mensajes de ángeles. De Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, hay algo que Dios va a hacer contigo. Pero para mí, el mensaje más hermoso que Dios me puede enviar a través de un ángel es: Juan, eres muy precioso para Dios. Ya mi vida se arregla, pero que sea un ángel, no usted que me lo diga. Tremendo. Esta es la razón por la cual el ángel lo toca, lo levanta y le habla, porque Daniel era precioso para Dios. Donde hay amor por Dios, hay movimientos angelicales. Donde hay entrega a Dios, hay intervención angelical. Donde hay fidelidad a Dios, hay respaldo celestial. ¿Quieres ver ángeles moverse a tu favor? Ama a Dios con todo el corazón y automáticamente ellos estarán a tu lado. Porque el que ama a Dios, lo que Dios tiene, lo amará a usted. Dice amén. Aparte de eso, los ángeles son instrumentos de revelación. Los ángeles son usados por Dios para hacer saber su voluntad, su palabra en cada uno de nosotros. Cuando tú ves en la Biblia, fue un ángel quien anunció el nacimiento del Juan Bautista. En la Biblia vemos que fue un ángel que anunció el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús a través de María. Se lo reveló a José en sueños. Fueron los ángeles que le trajeron revelación a los pastores para estar en el nacimiento de Jesús. Los ángeles revelan propósito, pero aparte de eso son instrumentos de provisión. Uno de los textos hermosos lo verás en Génesis 21, cuando Abraham expulsa a Agar, su sirvienta de la casa. Ya tiene un hijo, dice que están en el desierto y lo puso a una distancia porque la mujer no quería ver a su hijo morir en el desierto, y dice que un ángel vino a darle provisión a su hijo. Después, cuando Elías estaba en el peor momento de su vida, dice que un ángel se le acercó en la cueva para despertarlo y darle de comer. Los ángeles provocan provisión. Uno de los hechos más maravillosos de provisión está en Mateo 4:11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Algo que me llama la atención de este texto es que Jesús podía haber vencido. Quiero que esto usted lo reciba profundamente. Jesús pudo haber vencido a Satanás con una legión de ángeles, con un ejército impresionante de ángeles. Pero Jesús decide enfrentar la tentación y vencerla como un hombre. No la venció. Jesús no venció la tentación como Dios. Jesús no venció la tentación con ángeles.
Jesús venció la tentación como hombre, pero con armas espirituales: oración, palabra, ayuno y obediencia. Y obviamente dependencia de su Padre Dios. ¿Sabes por qué Jesús hizo esto? ¿Sabes por qué Jesús venció la tentación como hombre? Porque si Jesús hubiera vencido la tentación como Dios, no sería un ejemplo para nosotros en el momento de la tentación. Jesús venció la tentación como hombre para decirnos: como hombre vencí la tentación, y si yo pude hacerlo, tú también puedes vencer la tentación. Dice amén. La clave es tener las armas. Le hago una pregunta: ¿cuánto ora? ¿Cuánto ayuna? ¿Cuánto lee la palabra? ¿Cuánto depende de Dios? ¿Cuánto adora? El nivel de todas esas prácticas me confirmará qué tanta fuerza usted tendrá para vencer la tentación. Yo puedo llegar a una conclusión: la persona que cae en la tentación es la persona que descuidó su relación con Dios. La persona que cae en la tentación es la persona que se alejó de la palabra. La persona que cae en la tentación es la persona que dejó de ver a Dios como su todo y se enalteció pensando que todo es por él mismo. Mire, hay momentos de tentación muy fuertes. ¿Cuántos aquí han sido tentados? Todos. Pero cuando usted está lleno de Dios, usted puede estar sudando, mi hermano, a punto de caer en la tentación, pero hay una palabra que te sostiene y no sabes de dónde sacas fuerzas y dices: mejor no, y te vas. ¿Sabe qué significa eso? Venciste como hombre, pero con las armas poderosas de Dios. Quizá no te has percatado del hecho de que en muchas ocasiones Dios no envía ángeles para ayudarte y proveerte en la tentación, porque en algunos casos Dios necesita ver primero qué tanto de su presencia tienes. Mire que Jesús dice: y después los ángeles vinieron a servirle. A veces tú recibirás fortaleza después de vencer la tentación. Ahora, póngase a ver cuántas veces Dios te ha fortalecido a través de sus ejércitos celestiales. Pero también los ángeles protegen. Mire lo que dice Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. ¿Quién cerró la boca? Los ángeles. Dios le va a cerrar la boca al maldiciente. Dios va a enviar ángeles poderosos a cerrarle la boca a esa gente que se levantó contra usted. Yo no sé si está recibiendo esa palabra en el nombre de Jesús. Usted no sabe qué es lo que está sucediendo en lo oculto. Usted no sabe qué están haciendo contra usted sin que se dé cuenta. En medio de eso, Dios le cerrará la boca a los maldicientes y confundirá los pensamientos de nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Me llama la atención Segunda de Reyes capítulo 6 versos del 15 al 17. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven Eliseo. Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Dígame, ¿usted está parando bolas a la palabra o no? Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. No, ese amén todavía no me convence. Usted tiene que abrazar la palabra espiritual. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Esa es. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Esto es poderoso. Hay ejércitos completos actuando a tu favor en esta mañana. Oh Señor, abre los ojos de tu iglesia para que entiendan que no están solos. Señor, abre los ojos de tu pueblo para que sepan que ellos no han sido abandonados. Escúchame, tú tienes la presencia de Dios y del cielo a tu favor. Salmos 91:11 lo dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Los ángeles traen favor sobre nosotros. En medio de todo lo que hemos visto hasta ahora, quiero que actives tu fe para creer que Dios envía ángeles a tu favor. Génesis 28:12 dice: mientras dormía,
soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Jacob salía de su casa por amenaza de su hermano, pero dice la historia que en obediencia a Dios y a sus padres se disponía a cumplir el propósito para el cual había sido asignado, y en medio de su trayectoria inicial tuvo un sueño donde veía ángeles subir y bajar a través de una escalera. Esto no es común. La escalera que toca el cielo con la tierra es una manera en la que yo puedo entender algo. Cuando yo tengo la protección de Dios, hay una conexión entre mi vida y el cielo, una conexión entre la tierra y el cielo. Y cuando yo me conecto con Dios, inmediatamente yo voy a tener un portal espiritual que generará un acceso del cielo con mi vida. Dice que Jacob vio ángeles subiendo y bajando a su favor. En esto me da un mensaje poderoso y quiero declararlo sobre ti en esta mañana. Tu tierra no está abandonada. Si sientes que hay soledad, tu tierra no está abandonada, porque Dios ha hecho una conexión entre el cielo y tu tierra. Porque Dios conecta el cielo con tu casa. En medio de esa escasez financiera, Dios hace una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que a pesar de la escasez nunca te va a faltar nada, ni te faltará nada en el nombre de Jesucristo. Que hay una conexión entre el cielo y la tierra. ¿De qué manera? Escúchame bien, ¿de qué manera? Con la iglesia. Puede levantarse ese tránsito, puede levantarse la gente en contra de nosotros, pero Dios siempre provocará multiplicación. Si la gente piensa que la iglesia se va a reducir por su persecución, la Biblia dice: entre más los presionen, más se multiplican. A la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, la bendición de Dios con nosotros. Lea este texto, por favor, esta frase: cuando Dios visita un lugar, lo transforma. Dígale: Señor, visita mi casa. Señor, visita mi casa. Visita mi familia. Y en tercer lugar y por último, me hice una pregunta y la dejé como parte final de este mensaje. Y es: ¿por qué Dios envía ángeles? Si Dios es omnisciente, si Dios está en todo lugar, si Él todo lo puede, ¿por qué Dios envía ángeles? En realidad no los necesita. Los creó y eligió como parte de su diseño y orden divino. Dios es un Dios de orden, de estructura, y Él delegó funciones claras a sus criaturas. Así como en la tierra ha delegado pastores, gobernantes, profetas, etcétera. En el mundo espiritual, los ángeles son sus servidores que cumplen órdenes específicas. Dios puede actuar solo, pero decide compartir su obra, su misión, su propósito con nosotros y con los ángeles. Delegó el evangelio a nosotros. Usted y yo somos los encargados de dar el evangelio. Delegó los juicios a los ángeles. Cuando usted los ve en Apocalipsis, esto habla de su poder, de su amor. Lo segundo, Dios delega ángeles porque ¿qué pasara si Dios se revelara directamente a nosotros? Solo piensa en una de sus creaciones, el sol. Cuando usted ve el sol, usted notará que si usted se queda viendo el sol sin cerrar los ojos, va a provocar algo en sus ojos. Si usted se mete al sol, usted se va a quemar. Así que si usted no puede soportar estar enfrente de una creación, ¿cómo va a poder soportar estar enfrente del Creador? Éxodo 33:20 dice: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Es por eso que a veces manda ángeles como un acto de misericordia y de amor, para que pueda soportar su intervención. Y aún así, mire lo que describe Daniel en Daniel 10, del 8 al 9. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí al hombre que hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Escúcheme, mire lo que sucede con este hombre por ver un ángel. Ahora imagínese qué sucedería si vemos a Dios. Por eso Dios envía sus ejércitos. Hoy muchos quieren ver ángeles, pero no están listos para esa experiencia. Daniel, un hombre santo, íntegro, que agradaba a Dios, no pudo sostenerse ante la presencia de un ángel. ¿Cuánto más nosotros si no estamos en santidad? La gloria de Dios, iglesia, no se manifiesta para el espectáculo.
La gloria de Dios no se manifiesta para los curiosos, sino para los quebrantados. Dios no manifiesta el mundo espiritual porque lo quieras ver, lo hace para cumplir propósitos. Así que los ángeles cumplen misiones externas, mientras que el Espíritu Santo se enfoca en cumplir una transformación interna para que nosotros seamos como Cristo. Termino diciéndote en esta mañana, recuerda que hoy saldrás de este lugar sabiendo que Dios envía a sus ángeles, sabiendo que Dios está contigo, que a veces no vienen con alas visibles ni con espadas de fuego, pero sí llegan con provisión, con protección, con dirección y con consuelo. Discierne el mundo espiritual y hoy levántate y di: hay ángeles a mi favor. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los ejércitos de los cielos están a nuestro favor. Ponte de pie en esta mañana, por favor.